¿Sabías que detrás de los colores de Peppa Pig hay teorías extrañas difíciles de ignorar? Hoy exploraremos teorías ocultas de Peppa Pig que pueden cambiar tu percepción del programa. Un detalle del mundo real ha originado una de las teorías más extrañas sobre Peppa Pig. ¿Y si Susie Oveja es un clon de su propia madre? Porque en la vida real hubo una oveja clonada llamada Dolly. Piénsalo. A diferencia de otros niños, Susie es casi idéntica a mamá oveja. Misma cara y forma, a diferencia de Peppa y mamá cerdita, o de otros niños con sus padres. En ese sentido, siempre hay pequeñas diferencias. Pero Susie, ella es básicamente un copiar y pegar. Incluso en el episodio del futuro, donde Peppa y Susie ya son adultas, Susie es casi idéntica a su madre. Se vuelve más interesante al notar que el papá de Susie nunca ha salido en el programa. Además, no hay ningún borrego macho en el programa. Eso ya resulta inusual en Peppa Pig, donde casi todas las familias son evidentes. Luego está el episodio donde Susie y su mamá planean mudarse a otro país. El programa nunca explica a dónde ni por qué. ¿Pero qué tal si en realidad no se estaban mudando por una razón normal? ¿Y si iban a un laboratorio de clonación para hacer más copias de Susie Oveja? Y aquí es donde se pone aún más loco. ¿Y si la señorita Coneja dirige en secreto ese laboratorio? Ya trabaja en todos lados. ¿Por qué no hay también? ¿Será por eso que la señorita Coneja tiene dinero para tantos abrigos? ¿Sabías que Peppa Pig se desarrolla en una tierra postapocalíptica donde los humanos casi fueron eliminados por el cambio climático o una plaga? Puede sonar loco al principio, pero tras mostrarte las pruebas, no lo verás así. En el universo de Peppa Pig, casi todos los animales son tan humanos como nosotros. Se visten, asisten a la escuela o trabajan. Solo hay 3 humanos reales: la reina, el pirata y Santa Claus. Después de investigar un poco, encontramos las razones que podrían haber causado esto. Todas las casas en Peppa Pig están en la cima de colinas, lo cual realmente es inconveniente, así que debe haber una razón. Entonces, ¿por qué todas estas casas están en la cima de colinas? Quizá en el pasado el nivel del mar subió mucho por el cambio climático y causó inundaciones que eliminaron a la humanidad. Quizá te preguntes, si la inundación arrasó a todos, ¿cómo sobrevivieron la reina, el pirata y Santa? Es simple. Santa Claus sobrevivió porque vive en el Polo Norte y el pirata porque vive en un barco. Y en cuanto a la reina, ella es prácticamente inmortal, así que la inundación no es un problema para ella. Quizá por eso las casas están en lo alto, para evitar que el agua entre durante una inundación. Quizá pienses que esto era sobre la desaparición humana. ¿Pero y los animales con características humanas? No te preocupes, lo explicamos también. Los animales desarrollaron inteligencia humana por un virus zoonótico transmitido de humanos a animales. Solo los mamíferos y algunas otras especies de animales. El virus hizo que los animales actuaran como humanos. Por eso Peppa y otros tienen rasgos humanos. Ahora, hablemos de los detalles más inquietantes que notamos en Peppa Pig. Como sabemos en Peppa Pig, todo tipo de animales viven juntos en armonía. Pero la pregunta es, ¿realmente todas las especies de animales viven en paz? Porque en el episodio El camión de bomberos notamos algo curioso. Papá Cerdito y su equipo de fútbol se reúnen para una parrillada. Cuando vemos a los personajes en la parrillada, podemos ver que hay una cebra, un conejo y un pony que son vegetarianos. Pero además de ellos, también tenemos al señor Toro, y por supuesto, a Papá Cerdito en esta parrillada. Y los dos representan los 2 grupos más grandes de carnes que se usan en las parrilladas en todo el mundo: la carne de res y la de cerdo. Entonces, ¿qué tipo de parrillada puede hacer un grupo de animales como este? Es realmente inquietante pensarlo, ¿no crees? Ahora, antes hablamos de los herbívoros haciendo una parrillada. Pero, ¿y los carnívoros de la ciudad de Peppa? Otro detalle inquietante en Peppa Pig que nos intrigó es cómo se alimentan los animales que serían depredadores en el mundo de Peppa Pig. Por ejemplo, cuando Jorge se enferma, la familia Cerdo llama al doctor Oso, quien, como sabemos, es uno de los mayores carnívoros de la naturaleza. En este caso, una casa llena de cerditos lindos y suculentos sería toda una oportunidad para él. Pero claro, ¿él es solo un doctor? Fue a la casa de los cerditos solo para decir lo que todos sabían: que Jorge tenía frío. Además del doctor Oso, vemos que Papá Cerdito fue responsable de diseñar una casa donde viviría una familia de lobos. En este episodio también hubo una referencia rápida a la historia de los 3 cerditos. En esa historia, el lobo quería comerse a los 3 hermanitos en la cena. Además de estos 2, no podemos olvidarnos del león y el cocodrilo, que trabajan en el zoológico del pueblo de Peppa. Notamos que, entre todos, la única persona que se asustó de estos animales feroces fue la señora Gacela. Quizá la señora Gacela se asustó porque conoce algo de estos depredadores que otros ignoran. Entonces la pregunta es, ¿qué comen a diario?
Después de todo, ¿son verduras? Si solo comen verduras y frutas, ¿al comer al señor Papa o arándano volverán a ser carnívoros? Este programa puede ser confuso, a veces alejándose de cosas espeluznantes por un rato. Notamos un detalle realmente extraño en Peppa Pig. ¿Por qué Peppa es tan mala? La mayoría de nosotros lo hemos notado en algún momento que a veces Peppa puede ser realmente mala. Y a veces, algunas de las cosas más terribles de la serie las hace la propia Peppa. Por ejemplo, en el episodio La pelea, Peppa acusa a Susie Oveja, su mejor amiga desde bebés, de hacer trampa en un juego de cartas solo porque estaba perdiendo. Es una niña consentida y muy rencorosa, incluso con sus amigos y su familia, especialmente con Jorge, su principal víctima. Por ejemplo, una vez lo acusó de fingir una enfermedad, y también le lanzó una bola de nieve gigante a Jorge cuando todavía era un bebé. Y además, en un episodio, no le permitió jugar con algunos de sus juguetes, a pesar de tener tantos. Y estos son solo algunos ejemplos. Entonces, ¿Peppa es realmente grosera? ¿O solo es algo que pasa de vez en cuando? Google dice que Peppa Pig se estrenó en 2004, así que lleva 20 años teniendo 4 años de edad. Otro detalle extraño sobre Peppa Pig es el hecho de que, literalmente, Peppa ha tenido 4 años durante 20 años. Hay algunas teorías sobre esto. Una teoría sugiere que cada episodio representa un día. Como el programa tiene más de 300 episodios, esto indica que casi ha pasado un año en el universo de Peppa desde el inicio. Sin embargo, al analizarlo, ha habido 6 navidades en la serie desde el inicio de Peppa Pig. Dado que la Navidad se celebra solo una vez al año, podemos asumir que han pasado 6 años desde que comenzó la serie. Pero esto significaría que Peppa debería tener unos 10 años y George debería tener 8 años, lo cual definitivamente no coincide con lo que vemos en la serie. ¿Los personajes de la serie están atrapados en sus edades para siempre? Uno de los detalles inquietantes que realmente nos hizo pensar está relacionado con una fotografía que vimos en la casa del abuelo y la abuela Cerdita. Cuando instalan la computadora en la oficina del abuelo Cerdito, se ve una foto enmarcada sobre un mueble, y en ella hay un cerdito más alto y un cerdito más pequeño. El detalle es que la foto está en blanco y negro, lo que indica que esta foto es antigua. Imaginamos que podría ser mamá Cerdita con su hermano menor, a quien aún no conocemos. Sin embargo, en el episodio del cumpleaños de Papá Cerdito, vemos que una copia de esta misma foto está en su escritorio. ¿De quién es esta foto? No parecen ser Peppa y George, ¿cierto? La foto es en blanco y negro, así que probablemente se tomó en los años 80 o principios de los 90. ¿Y por qué tanto abuelo Cerdito como Papá Cerdito tienen esta foto? En serio, esto es realmente misterioso. Y hablando de abuelos, ¿dónde están los padres de Papá Cerdito? Hasta ahora en la serie, no solo no los hemos visto, sino que ni siquiera hemos escuchado que alguien los mencione. Pero, ¿por qué algunas personas dicen eso? ¿Es porque mamá Cerdita y papá Cerdito no tienen una buena relación con los padres de papá Cerdito, así que no se hablan entre ellos? Bueno, si esta es la razón, entonces al menos deberíamos haberlo visto o escuchado en la casa del hermano de papá Cerdito. Ni el hermano de papá Cerdito ha mencionado a sus padres. ¿Cuál es el misterio sobre los padres de papá Cerdito? Si conoces el mundo de Peppa, sabes que el segundo grupo más común de seres vivos en la serie son las verduras, y ellas mismas son un gran misterio. Durante el programa, vimos verduras que hablan como el señor Papa, Super Papa, zanahoria y arándano. Pero lo raro no es solo eso. Estos vegetales les dicen a los niños del programa que coman vegetales. En un episodio, Peppa ve el programa del señor Papa. Vemos que el señor Papa les dice a los niños que coman vegetales, lo que sería como si papá Cerdito y mamá Cerdita pidieran a otros niños comer tocino o jamón. Un vegetal recomendando vegetales. Suena gracioso y aterrador al mismo tiempo. La próxima vez que veas a Peppa Cerdita, recuerda que puede estar ocurriendo más de lo que aparenta. Si te gustaron estas teorías extrañas, asegúrate de darle like al video y, como siempre, nos vemos en el próximo video.